Hola a todos. En sus vidas es una serie de conversaciones para la vida, para quienes hablamos, para ti que nos escuchas, para las vidas con las que nos vinculamos y de quienes de alguna manera nos inspiran. Gracias por hacernos parte de sus vidas. Bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio de En sus vidas podcast. Hoy les damos la bienvenida para que escuchen este episodio que hemos preparado con mucho cariño, que se llama El humor en la familia y la salud. Resulta que cuando tenemos buen humor, activamos procesos corporales que son sumamente potentes. Sabemos del trabajo de las endorfinas, que son unos neurotransmisores que activan reacciones que nos permiten estar motivados, que nos permiten adaptarnos y que incluso tienen un golpe tan positivo y tan fuerte en el bienestar y en la salud que mejoran nuestro sistema inmunológico. Hoy vamos a hablar entonces del humor en la familia y la salud. Los acompañan José Fernando Lopera Y Carolina Estrada. y tenemos como invitada especial a Liliana Chica Hincapié. Ella es hija, madre, esposa y es licenciada en Educación en Español y Literatura de la Universidad de Antioquia y magíster en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales. Liliana, bienvenida. Cuéntanos un poco de ti. Hola, José Fernando, Carito, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy complacida de estar aquí con ustedes. Y les cuento de mí, una mujer apasionada por la educación, apasionada por esta vida, por sus devenires cotidianos, por encontrar en lo simple y en lo natural los significados y los aprendizajes que nos trae esta experiencia humana. Qué rico contar con tu presencia, Liliana. Y antes de entrar en materia, ¿te parece si escuchamos las voces de chicos y chicas que nos dieron su opinión sobre este tema? Claro, dale, José. La persona más chistosa, graciosa en mi casa es, yo creería que mi hermano. Yo creo que mi tío, porque es que siempre que hacemos como reuniones o estamos ahí, él empieza a contar chistes y cosas y todos nos reímos y se convierte en un momento muy agradable para cada uno de la familia. A ver, un chiste. ¿Qué necesita un avión para aterrizar? No sé, dame una pista. Para mí el humor en la vida representa como ese escape pequeño o en un momento pequeño que de pronto te saca de algún momento de desánimo o de tristeza que siempre se tiene que pasar en alguien. Siento que no hay alguien que realmente viva sin reírse o sin sentir algún tipo de conexión con algo que al final del cuento transmite como alegría, porque siempre se busca en alguien que esté contento y se encuentra mucho con los chistes o con el humor que se maneja. Entonces, para mí, la importancia que tiene en nuestras vidas como cualquier persona es crucial. Escuchamos entonces unas opiniones muy bonitas que nos ponen un marco muy interesante para pensar el humor. Ya sabemos que el amor genera motivación, que la risa además tiene un efecto neurológico muy positivo que le aporta significado a la existencia y que nos prepara para tener una actitud más resiliente y para dar lo mejor de nosotros. Entremos en materia, Liliana. El humor. ¿Tú consideras que el humor es importante para la vida? José, en la vida para mí es fundamental. Para mí, al menos en mi experiencia de vida y en mi historia de vida, que ha estado atravesada por el humor, especialmente por la risa, ha sido como el antídoto para poder enfrentar situaciones complejas, situaciones que vienen por sí solas de la vida misma, o sea, que pertenecen a la vida, a la realidad, a la cotidianidad, y que enfrentarlas desde el humor permite hacer unas construcciones y unas configuraciones distintas. Entonces, para mí es fundamental poder contar con esa otra mirada que te da el humor. Cuando tú logras reírte de lo trágico, del mismo dolor que enfrentas, cuando logras reírte de la imperfección humana, ¿sí?, alcanzas a comprender distinto eso que nos constituye como seres humanos, en construcción y en nuestra imperfección. Un día que no nos reímos es un día perdido. Podría ser. Creo que, como te decía, la risa nos salva y nos salva de las situaciones cotidianas que existen y van a estar. O sea, la vida las trae por sí solas. No es negar, o sea, cuando hablamos del humor y cuando hablamos de la sonrisa y de la risa, no estamos negando que exista la tragedia, que existan los dolores
ellos pertenecen a la vida, hacen parte de la vida. Pero como te decía, la risa es un antídoto para enfrentarlos de una manera distinta, para no complejizar los demás, para no caer en dolores profundos o en angustias profundas, o como lo hemos estado ahora padeciendo, en ansiedades distintas. Creo que complejizar tanto la vida, pensarla tan seriamente, a veces nos trae serios problemas. Me traes a la mente cuando en los sepelios hay un paréntesis para reír en familia y a veces alguien cuenta una anécdota del difunto o la difunta y aliviana un poco la tensión de ese momento que tiene que ser doloroso, pero que al mismo tiempo recibe el alivio de la risa. Sí, podría ser. Y ahorita lo hablábamos con una de las apreciaciones que decían unos de los chicos que nos daban su testimonio, y es cuándo utilizar el humor. El humor tiene que manejarse con tacto, ¿sí? De hecho, hay libros muy bellos, muy bonitos. Hay un libro que les recomiendo a todos que se lean, El tacto en la enseñanza, por ejemplo, y hay un capítulo especial donde se habla del humor como una herramienta pedagógica. Pero el humor con tacto, el humor cuando beneficia al otro, cuando lo saca de unos estados, por ejemplo, en los que puede sumergirse y que le están haciendo daño. No el humor como un elemento para denigrar del otro, de su humanidad, para generar dolor, porque también existe ese tipo de humor, ¿cierto? Y como te decía, es importante hacer la claridad de el humor cuándo, cómo, de qué manera lo utilizamos. Entonces, qué bueno que aquí nos refiramos al humor y lo utilicemos como una herramienta formativa en esta conversación que vamos a tener, partiendo del humor con tacto, con un tacto humano. ¿Sí? El tacto es algo muy delicado porque si te excedes o si faltas es porque apabullas o abandonas. Y si lo miramos de esa manera, entonces el humor es un reflejo de una mirada sabia de la vida. ¿Sí? No de una burla frente a la vida ni frente a los otros, no es una burla, es una concepción sabia de la vida, es una construcción que se de ciertas cosas. Hace un rato conversábamos con un maestro espiritual que nos definía el alma o el espíritu como un estado de alegría y de felicidad, que el alma por naturaleza, por esencia, en términos teológicos, es alegría, es felicidad. Y abrimos ese concepto humor tan complejo porque creemos que es simplemente reír y ya, pero hay mucho detrás. Y el humor es un abanico de cosas. Así como hay un humor que es constructivo, que sirve como herramienta, toda herramienta puede servir para construir, también puede ser dañino y también puede ser destructivo y cruel. Claro. El humor puede, por ejemplo, en un aula de clase, relaciones docente-estudiante, sabemos que hay naturalmente, pues hay unas concepciones de una relación de poder, ¿sí? Que puede distensionarse cuando están mediadas por el humor, pero por el humor sabio y por el humor bonito, por eso que le pone un picante. Y cuando el profe utiliza el humor como herramienta, pues el estudiante empieza a mirar a ese docente de una manera distinta. Hay un acercamiento humano diferente. Se distensiona esa relación de poder y se estrecha esa brecha que hay entre tú eres el profe y yo soy el estudiante. Sin borrar la asimetría. Sin borrar la asimetría y sin caer en el irrespeto o en el exceso pues, de libertad. Es que a veces como que tenemos los temores de que eso ocurra. Ajá. Entonces, simplemente entablar una relación con el otro donde esté la risa presente, donde esté el humor presente, como te digo, con ese tacto, puede generar un vínculo diferente. Hablamos de la relación del poder en la escuela, pero asimismo, ¿cómo podemos hablar de esa relación en el poder y qué papel cumple el humor también en la casa? Sí, es algo parecido, ¿sí? Y como les estaba diciendo, es fácil como caer en la trampa de si yo utilizo el amor, entonces pierdo el respeto y pierdo la autoridad. Y creo que no, ¿sí? Gano la cercanía y gano el invertir la mirada frente a los sucesos y frente a las cosas, ¿sí? A veces una mirada muy seria, muy autoritaria de los padres de familia y demás, lo que hacen es generar ansiedades, miedos, temores, y que los chicos empiecen a ver esta vida demasiado compleja, demasiado seria.
y se pierdan del disfrute de la vida. Se pierde el sabor. Humor se pierde un poco de eso, de que la vida es la alegría también, es la risa, hay que disfrutarla, que podemos aprender disfrutando, que podemos crecer disfrutando. Y es como el temor de que si uno disfruta, entonces no aprende. No lo estamos haciendo bien si somos cercanos a los muchachos, a los hijos, a los estudiantes, como si se perdiera el sentido del aprendizaje. Y creo que no, se potencia el aprendizaje cuando lo hacemos de una manera mucho más cercana y cuando utilizamos, entre otras herramientas, el humor, por ejemplo. Inevitablemente ahí la palabra tacto tiene mucha fuerza, porque ese humor también puede hacer sentir más inseguro al otro. El tema entonces es ser muy conscientes de que el humor, cuando se da con amor, puede ser una herramienta para enseñarle al otro a disfrutar de la vida y que esa vida tenga sabor, tenga color. Sí, sí. De hecho, sobre todo en los escenarios escolares, bueno, pasa también en las familias, pero es hacer la diferencia del sarcasmo y del humor. Son cosas distintas. Así es. Lo sarcástico duele, ¿cierto? Tiene una intención de herir al otro, de referirse al otro, como les digo, en términos denigrantes, en términos de disminuirlo un poco, de utilizar tus defectos para mofarte y demás, y eso obviamente genera impactos distintos y contrarios. Y lo que les decía ahorita, tener el humor como una línea, como una visión de vida sabia, de que en la vida pasan las cosas y a veces hay que sufrirlas y duelen, ¿cierto? Y se lloran y después nos podemos reír de ellas. Y a veces el aprendizaje te llega más fácil cuando eres capaz de reírte de ese suceso pasado el tiempo y no cuando conservas el dolor y la tristeza por el suceso. ¿Sí? Estás hablando de resiliencia. Perfecto. Y como lo que les decía ahorita y les mencionaba, es como el antídoto que uno se aplicaría en la vida para salir de muchas situaciones y verlas después desde la distancia, comprenderlas, hasta caricaturizarlas, reírse y aprender del suceso, sin tener que pensar en él otra vez con dolor, otra vez con tristeza, otra vez con angustia. Hablamos del antídoto, que es una palabra muy bonita y también me hace pensar en la salud. ¿Qué beneficios tiene el humor en la salud? Porque sabemos obviamente que cuando vivimos momentos depresivos, de ansiedad, el cuerpo somatiza esas emociones y también queremos pensar que el humor tiene beneficios para la salud de las personas. ¿Tienes tú de pronto alguna experiencia o nos puedes contar sobre de qué manera ese humor puede impactar positivamente en nuestro cuerpo y en la familia? Pues Caro, sí. Yo no sabría explicártelo muy bien, sí, y no tendría como la herramienta científica para decir qué impacto en nuestro cuerpo o en nuestra salud puede generar. ¿Sí? Pero en el contexto familiar en el que yo crecí, pues que fue mediado siempre por el humor, por una crianza de una madre muy tranquila, donde la risa siempre ha estado, pues he sido testigo de eso, ¿cierto? Testigo de cómo la tranquilidad, la risa, esa mirada apacible frente a la vida y frente a lo que va transcurriendo en ella, genera también unas formas de recuperación y de resistencia en el mismo cuerpo, ¿sí? Es tener una mamá hoy de 80 años que todavía se ríe, ¿sí? Y que a pesar de sus dolencias o de sus dolores se ríe y que esa actitud genera en ella unos cambios físicos supremamente grandes y naturales, ¿cierto? Hay un estado de salud que yo asocio con su actitud de vida, con una actitud de vida que viene de ahí, de la sonrisa, del humor, de la tranquilidad y de no complejizar tanto los asuntos, lo que ocurre, o sus experiencias de vida. Y lo he visto también muy evidenciado. En estos días conversaba también con alguien y le decía, yo me miro y digo, esta capacidad mía de mi cuerpo poder también como restaurarse rápidamente cuando tengo ciertas dolencias, accidentes y en fin, me miro y veo en eso la actitud de mi madre, ¿cierto? Creo que el humor no es algo genético,
no es algo genético. Creo que en esa mirada que he hecho, en ese análisis que he venido haciendo como de dónde viene esto, es una actitud de vida. Una actitud. Es una actitud de vida y se aprende en familia y se aprende con los otros, pero es una actitud de cómo miras la vida, cómo la miras. O la miramos como un problema, la sufrimos, la complejizamos hasta el punto de padecerla, o la disfrutamos, nos reímos, la gozamos. Y no quiero como hacer una claridad, no quiero negar que pasen cosas en la vida, que pasen cosas distintas a la risa y al humor, no es negar lo otro, no es negar la tragedia, no es negar las situaciones dolorosas que pasan, pero como se lo digo mucho a mi equipo de trabajo, por ejemplo, es mirar esos sucesos como paréntesis que se abren en la vida. Son unos paréntesis que se cierran, se abren y se cierran y sigue el disfrute. O sea, no tiene por qué no seguir. Seguimos disfrutando la vida. Ponemos en paréntesis el llanto, la tristeza, y hay que sufrirla, y hay cosas que hay que sentirlas y llorarlas, pero el paréntesis se tiene que cerrar. Si no lo cierras, caes en procesos de depresión fuertes o te pueden llevar a otras situaciones distintas. Hay un asunto muy bonito con el humor y es que es contagioso. Los seres humanos tenemos un funcionamiento muy bonito. Nuestro sistema nervioso responde muy positivamente a la risa y al humor. De hecho, cuando hablábamos ahorita que las nombramos dentro del efecto que tiene en ciertos neurotransmisores en nuestro sistema nervioso central, las endorfinas se activan cuando reímos y cuando disfrutamos la vida. Esas endorfinas nos van a traer un montón de efectos positivos, como que baje, por ejemplo, el cortisol, que es el que está en primera línea con el estrés. Y ese efecto de las endorfinas tiene unos efectos analgésicos que está comprobado que le ayudan al cuerpo a una pronta reparación. Tú nombras, Liliana, que el humor es una actitud. Y como actitud, dijimos también que es contagioso, que se puede enseñar y que se puede aprender. ¿Cómo podríamos pensar en un hogar en donde tenemos tantas necesidades, en donde hay tantas tensiones, en donde hay tantas carencias y falencias, en donde tenemos a veces un tema competitivo tan fuerte empujando, en donde a veces estamos luchando por la supervivencia? ¿Cómo podemos pensar en contagiar esa actitud, la actitud del humor? Vuelvo y te digo, esto tiene que ser un cambio de mirada frente a la vida. El ejercicio es como cambiar de foco, como que tienes una cámara mirando hacia un lado y ponerla a que focalice otras cosas. Hay que cambiar de escena, como si la enfocáramos en otra escena distinta, porque creo que, y aquí quiero que el mensaje quede claro para los padres de familia, los profes y demás. Les estamos enseñando a nuestros niños y a nuestros jóvenes a ver la vida demasiado seria. Estamos transmitiéndoles con nuestras actitudes que la vida pesa, que la vida es muy sufrida, que todo cuesta mucho, que cuesta todo mucho esfuerzo y que ese esfuerzo duele. Y sí, claro, el esfuerzo, claro, eso está, la disciplina, hay cosas que cuestan, pero no porque cueste es sufrimiento ni está asociado al dolor. Porque entonces les estamos quitando el ánimo de vivir, porque es que esto es muy duro, todo es muy complejo. Es niños hiperserios. Sí, con muchos temores de vivir, con mucho miedo de vivir, porque los adultos les estamos generando ese miedo de vivir. Está tan complejo el asunto que entonces estudiar es difícil, el amor es difícil, los hijos son difíciles, el trabajo es muy difícil. Entonces, si todo es tan difícil, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Yo para qué me meto en este cuento de la vida? Esa podría ser la conclusión de un chico o una chica que ha vivido un dispositivo familiar y educativo de mucha seriedad, de mucha productividad, de tomarse las cosas muy en serio, y eso puede acabar con el sentido de vida de esa persona. Sí, y no quiero hacer ver que la vida es fácil. O sea, yo me remito a mi historia de vida y yo viví en un contexto toda mi niñez muy complejo, muy difícil, un complejo de extrema violencia, de muchas carencias, de muchas necesidades, muy fuerte. Y a mí hubo dos cosas que me salvaron la vida: el juego
y el humor, la sonrisa. Porque ellos devuelven la esperanza. Cuando te decía que miramos la vida y la miramos con humor, es conservar la esperanza. El humor conserva la esperanza, nos reímos de la vida misma, esta vida es esto, y nos reímos de esto que trae la vida. En un momento habrá que reírse de todo esto. Y entonces eso nos trae esperanza. Y vivir desde la esperanza, desde la sonrisa, de reírnos con los chicos hasta las situaciones que acontecen en esta vida, pues es devolverles a ellos la esperanza de que esta vida no pesa, de que esta vida no duele, de que esta vida se disfruta, de que son sucesos que ocurren en la vida, ¿sí? Entonces, te decía, tuve una niñez muy compleja, me salva el juego, me salva el humor, y hoy yo no soy una mujer a la que le pesa la vida, yo la disfruto mucho. Has dicho una palabra potente, jugar. Uh-huh. Contar chistes, yéndonos por esa misma línea, pensando, por ejemplo, en el humor como una actitud, contar chistes, jugar con el lenguaje, hacer contrasentidos, jugar a que si aparece un carro de un color amarillo, entonces nos hacemos cosquillas, ese tipo de cosas cultivan esa actitud del humor. Y hasta poner las normas, José. Y hasta poner las Y normas. hasta poner las normas. ¿Cómo así? Porque también, vuelvo y te digo, pueden pensar, no, pues entonces la casa se vuelve un chiste, perdimos la autoridad Y no es aquí, eso. y no es eso. Ajá. Y no es eso. Tú con muchísimo humor y con muchísima tranquilidad y sonriendo te puedes decir que no. Y que hay unos límites y que hay unos límites clarísimos en la casa. Ujú. Y lo puedes decir con humor y lo puedes decir con chiste y no flexibilizas. Transmitir los No límites con humor. flexibilizas. Qué interesante esa asociación. Claro, porque a propósito del humor. el asunto no es si lo dices con rabia, o si lo dices fuerte, o si lo dices vehemente, o si estás insultando. Ese no es el asunto. El asunto es que riéndome y todo, pero no flexibilizo la norma. Claro, hay un equilibrio entre el humor y la seriedad. Estoy diciendo un mensaje serio, pero no te lo estoy diciendo con violencia o con agresión. Sí, y además no digo, bueno, entonces hazlo. El humor no tiene que ver con flexibilizar las normas, Ajá. sino con la forma en que expreso, ¿sí? Y al otro le duele menos y a veces hasta te genera mayor efecto con los niños hablarles desde ahí y no desde la imposición. Decirles las cosas con humor a veces funcionan más, y poner límites con humor y sostenerte en eso. Sostenerte, es que la norma es efectiva mientras la sostienes, y el límite es importante mientras lo sostienes, pero lo puedes hacer riéndote y no pasa nada. Pasa nada. Qué tema tan delicioso y tan potente, Lili. Qué rico que podamos darle un segundo momento a esto con preguntas distintas. Quizás nos echas muchas luces para pensar esto asociado a todos los temas de los que hemos hablado en este podcast. Los límites, el amor, la familia, la comunicación, etcétera. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Liliana. Un abrazote a ustedes, inmenso. José, Caro, por la invitación y el mensaje claro. Pintémosles esta vida más amable a los niños y a las niñas y a los jóvenes. La vida más amable, más bonita, más colorida, y el humor es una gran herramienta para lograrlo. Qué lindo. Muchísimas Muchas gracias, Lili. Gracias por hacernos parte de sus vidas. Si te gustó el contenido, compártelo. Nos escuchamos en el próximo episodio.